Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la prensa, de la radio y la televisión. La semana pasada el señor presidente nos presentó el tercero y último larguísimo informe donde nos dice verdades a medias, mentiras y otras cosas, otros cuentos. Pareciera un discurso de plaza pública. En algunos momentos pensé que estábamos en campaña aquí adentro. Y nos habló de dos palabras, voy a hablar de dos palabras que repitió y no se cansa de repetir. Una es charral y otra cambio. Vamos a analizarlas a la luz de lo que nos vino a contar y sobre todo de la percepción ciudadana. En la última campaña electoral que ganó este gobierno, en la segunda ronda, no hubo en ningún momento, al hacer las encuestas, preocupación por parte de la ciudadanía del tema de seguridad. Era un tema que ocupó los últimos lugares. ¿Por qué? Eso tenía una razón. Históricamente era uno de los temas que estaban en primer lugar en las campañas. Pero don Luis Guillermo no tuvo que referirse incluso a eso. Y voy a demostrarles que como no tuvo que referirse, lo sacó de su vocabulario por lo visto y de su estrategia de gobierno. Porque el gobierno de Laura Chinchilla, de Liberación, sí tuvo éxitos en la política pública sobre seguridad. Hoy es para más del 24% de la población el tema más importante que enfrentar, seguido por el de la corrupción. Un ejemplo muy sencillo: la tasa de homicidios por 100,000 habitantes era de alrededor de 8 al final del gobierno de doña Laura. Hoy, a 3 años de su gobierno, la tasa de homicidios va por un 12%. Es, como se ha dicho en los reportes, una y otra vez la más alta de la historia. El país es hoy más violento, hay más crímenes, más delitos y más homicidios. Ese es el cambio que usted, don Luis Guillermo, ha hecho en este tema. Ese es el cambio. Le puedo poner más ejemplos. Al final del gobierno pasado, muchos otros delitos como el femicidio, asaltos a viviendas, robos de vehículos, venían en descenso. Hoy es la primera vez que se reporta un crecimiento en todos los delitos. Ese es el cambio que se quería hacer. En eso hemos cambiado, sí, pero negativamente. O sea, le dejamos el terreno limpio, el cual dijo que estaba encharralado, limpio y fértil, para continuar con una política pública de seguridad. ¿Se acuerdan? Polsepaz, una que yo reiteradamente le mencionaba al ministro cada vez que venía aquí, el cual se probó que mejoró y que iba a mejorar más si se continuaba los índices positivos alcanzados. Le dimos todo para que se luciera con esa política. Usted efectivamente logró el cambio. Ha convertido el país en un lugar inseguro y con un nivel de violencia inusitada. Sí, señor presidente,
Parece que sin querer lograrlo, con una acción positiva de cambio, más bien ha sido negativa, y permíteme no felicitarlo por eso. Viene al plenario 3 años después y lo único que nos hace es dar datos de lo que viene siendo una acción policial histórica para capturar drogas del crimen internacional. ¿Cuántas toneladas de cocaína se viene incautando? O sea, usted utiliza el esfuerzo de los cuadros medios de la institucionalidad pública para hacer creer que ha hecho algo mejor que antes sin demostrarlo, ni convencer a nadie. Los números están ahí. Su informe lleva al engaño en materia del sector de seguridad. Menciona algunos resultados en algunos cantones y la inversión en infraestructura es un par de temas, pero no se refiere al tema medular. Los resultados concretos en cuanto a la criminalidad, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es el dato que en el mundo entero se utiliza para medir los resultados en materia de seguridad o inseguridad. El compromiso del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es bajar la tasa de homicidios hasta el 7 por cada 100.000 habitantes. Según las estimaciones del OIJ, este año llegaremos a un 12%, la más alta nuevamente de la historia. Aquí ya se demuestra el cambio, por supuesto, por su inexperiencia, su desconocimiento e incapacidad no le dio importancia al tema de seguridad, al Consejo de Seguridad Nacional, al ministro de Seguridad Pública, y perdió una política de acción pública eficiente, demostrada en ejecución anteriormente, para cambiarla por su indiferencia ante el crecimiento de la criminalidad. ¿Cuántas vidas hemos perdido por la impericia? El último informe sobre criminalidad reportada ante el OIJ muestra que el 2016 fue uno de los años más violentos de la historia. Repito, según ese informe, prácticamente todos los índices crecieron. El asalto creció un 9.4%, y si tomamos en cuenta que por lo general los asaltos se busca que sea lo más vulnerable posible, las mujeres ahí estamos pagando la cuota. El robo de vehículos, un 7.5% aumentó. El robo en general, un 4%. No son números míos, son números del OIJ. Y el homicidio, que se utiliza para comparar la seguridad de los países, creció también un 4%. Se denunciaron 14.762 asaltos, sobre todo en la vía pública. Esta es la modalidad delictiva que más ocurre en Costa Rica y la que genera un mayor sentimiento de inseguridad. Pero, si mal no me acuerdo, esos eran los delitos que querían abrir las puertas de las cárceles para poner a la gente en la calle. El 46% de estos asaltos se cometieron con armas de fuego. Los distritos más afectados: Hospital, Catedral y Alajuela Centro. Los jóvenes son protagonistas de estos casos y debemos promover muchas más oportunidades, en especial educativas y de empleo, que usted prometió. También muchas actividades recreativas, que ya sabemos, cultural y artístico. Las correlaciones y análisis estadísticas demuestran una especial relación de este delito
con la tasa de desempleo y especialmente el desempleo de jóvenes. Como sabemos, en este tema no se reporta mejoría y el mismo gobierno ya ha aceptado que no cumplirá con sus metas en cuanto a creación de nuevos empleos. Otro cambio en su discurso. En el 2016 se reportaron 578 muertes, la cifra nuevamente más alta de la historia. De ellos, el 66.4% se cometieron con armas de fuego. Si queremos menos homicidios, necesitamos un país con menos armas. Como sabemos, el gobierno no ha priorizado las reformas a la ley de armas que se requieren y otro de los cambios que se oculta. Las razones son principalmente el ajuste de cuentas, las discusiones o riñas, la comisión de otro delito y la violencia doméstica. Por ello, según la política que teníamos, las variables a controlar eran el crimen organizado, que es lo único que hace este gobierno, la proliferación de armas, las capacidades para resolver de manera pacífica los conflictos. O sea, no era solo uno, es un grupo de variables y un grupo de instituciones trabajando en lo mismo y con la misma estrategia. También hay un crecimiento de los femicidios, contra los cuales no se ha visto una propuesta gubernamental, perdónenme, cada día matan a más mujeres. Y lo que es grave para los guanacastecos, son más guanacastecas las que están sufriendo de violencia doméstica. Tienen el porcentaje más alto de todo el país, un 38% versus la media de 27%, o sea, 20 por cada 100,000. Tampoco se ha visto un verdadero impulso a leyes importantes como la ley de extinción de dominio y la ley para otorgar segundas oportunidades a los jóvenes. Otro gran cambio, señor presidente, tiene que ver con que en nuestro gobierno logramos éxitos históricos en la defensa de la mujer, como la red de cuidado, a la que usted no ha sabido y no ha querido dar continuidad. Y hoy se oculta ese cambio negativo que afecta a las mujeres. Se ha invisibilizado al sector privado de mujeres, pequeñas empresas de cuidado que se estaban apoyando con el IMAS para cuidar más niñas y niños. Lo denunciaron hace poco en un medio donde decían que las tenían invisibilizadas y el IMAS les ha dicho que no tiene plata. Se gastó toda la plata inventándose puentes al desarrollo, se creó una política de puente al desarrollo sin financiamiento y desfinanciaron todas las otras programas que tenían para darle la plata a puente al desarrollo y ahora resulta ser que Cuido no tiene plata. En el sector privado, donde esas mujeres generaron esas empresitas de cuido, se cuidaban más chiquitos que en el sector público, que en los secudis, pero no les ha importado. Otro día les hablo más de eso. Volviendo a lo de inseguridad o la seguridad. Se habló, el presidente hace referencia a la construcción de cárceles. Señor presidente, ya no se dice cárceles, se dice centros de atención institucional. Así como tuve que aprender que no se dice, bueno, mejor dicho, no digo la palabra, sino que se dice privados de libertad, hace muchos años. Eso es una verdad a medias. Dentro de la misma reforma se ha construido un módulo con una cantidad importante de nuevos espacios y una nueva propuesta de atención educativa y formativa para las personas privadas de libertad. Estos módulos
fueron pensados, organizados, diseñados y financiados en la administración anterior con el